Saludo cordial. Mi nombre es Loraine Severino Santana. Pertenezco al grupo A de la Maestría Matemática para Educadores, Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Pedro Macorís. Eh, este video forma parte de la asignatura Análisis Real 2 bajo la orientación del facilitador Elpidio Pérez Vargas. Este video tiene como tema central integrales de líneas y teoremas fundamentales del cálculo vectorial. Para dar inicio a esta presentación, estaré dando a conocer la tabla de contenidos. Aquí en esta presentación vamos a estar conociendo lo que es la definición de línea y también sus propiedades, el teorema de Green, superficies y reparametrizaciones. También vamos a estar conociendo las integrales de superficie, abordando el tema de Stokes, teorema de la divergencia. También vamos a estar abordando algunos ejemplos de aplicación, conclusión y una frase motivacional. Comencemos. Bien, aquí empezamos con la definición de integral de línea. Cabe resaltar que esta definición de integral de línea fue tomada del libro de Larson en su 9ª edición, donde nos dice que si f está definida en una región que contiene una curva suave, c de longitud finita, entonces la integral de línea de f a lo largo de c está dada por estas dos expresiones o estas dos fórmulas, donde la primera está representando en el plano y la segunda expresión o fórmula está representada en el espacio. Estas dos expresiones van a existir o van a funcionar siempre que este límite exista. Vamos a ver qué nos quiere dejar dicho, qué nos quiere decir esta expresión, donde está esta expresión donde identifica en el plano o R2. Cuando trabajamos en el plano, la curva C se encuentra en 2 dimensiones. ¿Por qué digo en 2 dimensiones? Porque está dada por 2 coordenadas, que estas son X, Y. La función f de X, Y depende de estas dos variables. Y la integral calcula la masa o la densidad acumulada a lo largo de esta curva bidimensional. Vamos a decir que es útil para problemas donde el camino se traza sobre una superficie plana. En este apartado vamos a estar hablando de las propiedades de integral de línea. Una de las propiedades que representa la integral de línea es la linealidad. Esta propiedad se refiere a que la integral de combinación lineal de funciones es la combinación lineal de integrales, como podemos observar acá. Donde nos dice que la integral a lo largo de la curva gamma o trayectoria gamma de alfa por f más beta por g diferencial de L es igual a alfa por la integral a lo largo de gamma de f de diferencial de L más beta por la integral a lo largo de gamma de g diferencial de L. Como podemos observar acá, la integral de una combinación lineal de funciones es la combinación lineal de las integrales. Esto es
Esta expresión que vemos acá se refiere a la propiedad linealidad de la integral de línea. También podemos decir que la integral de línea es aditiva, aditividad. ¿Qué nos quiere decir esta propiedad? Bueno, que las integrales de líneas son aditivas con respecto al camino de integración, en el sentido de que al recorrer consecutivamente dos caminos, las integrales se suman. Esto es lo que nos quiere decir la propiedad de integral de línea, aditividad, que las integrales de línea son aditivas con respecto al camino de integración, en el sentido de que al recorrer consecutivamente dos caminos, las integrales pues se suman. También podemos decir que la integral de línea es independencia de la parametrización, es decir, que el valor de la integral no cambia con la parametrización elegida para la curva. Esta expresión acá es lo que acabo de decir, que identifica o que está definiendo la independencia de la parametrización. Estas son algunas de las propiedades de la integral de línea. Acabamos de conocer o más bien definir lo que es una integral de línea y conocimos sus propiedades. Ahora, para introducirnos en el tema introducirnos en el teorema de Green, es interesante conocer un poco sobre su creador. ¿Quién es su creador? Como aquí muestro, su creador es Jorge Green. Es realmente inspiradora su historia, como podemos observar acá, que nos dice que fue un matemático británico autodidacta, nacido en el año 1793, hijo de un molinero. Cabe recalcar que esta información la tomé del libro de Larson en su 9ª edición. Bien, seguimos. También podemos decir que la genialidad es evidente de este señor, ya que publicó el teorema que hoy vamos a estar trabajando, abordando, el teorema de Green, en el año 1828. Este teorema que lleva su nombre, que fue creado en el 1828, como dije anteriormente, en un ensayo sobre electricidad y magnetismo. Esta fue la primera vez que él publicó ese teorema. Bien, ya que conocimos un poco sobre la historia de este creador del teorema de Green, ahora me pregunto, ¿de qué trata este tema? Si tú también tienes la misma curiosidad que yo tengo de qué trata este tema, continúa observando este video y vamos a descubrirlo juntos. Bien, aquí estamos en el teorema de Green. Para entenderlo visualmente, esta situación, tenemos una situación acá de este lado, donde estamos trabajando primero en un campo vectorial F, en un campo vectorial F. El ejemplo que tenemos acá es tú en un bote. Vamos a analizar este caso. Piensen en esto como si representara el flujo de un fluido, como el agua en un río o el aire de una corriente. En cada punto que vemos aquí, los vectores como podemos observar aquí en la imagen, recordando que nos estamos imaginando en un bote. Luego tenemos una región R en el espacio.
del espacio, un acá, como podemos observar acá, una región R, que R es una región del espacio. Esta es la zona que nos interesa analizar, la que tenemos acá. Esta región R está limitada por una curva C, como podemos observar acá, que es esta línea, la línea roja que encierra la región R. Esta curva es la frontera de nuestra región. Pero debemos de destacar un punto muy importante, y es que la curva C va en dirección, como podemos ver aquí, va en dirección contraria a la manecilla del reloj. Como podemos ver acá, la curva C va contraria o va en dirección contraria a las manecillas de un reloj. Esto se conoce como la orientación positiva, y es fundamental para que el teorema, ¿qué teorema? El teorema de Green funcione correctamente. Y como ya mencionamos, esos vectores pequeños que ven acá en la imagen son los que nos muestran el flujo de carga o de la, vamos a decir, o la dirección de ese campo en cada punto. Ahora bien, entonces, ¿qué nos dice el teorema de Green? Este teorema es un resultado muy potente. Nos dice que podemos calcular la integral de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada, que es lo que ven aquí al lado izquierdo de nuestra ecuación, que esto será igual a la integral doble de una expresión específica sobre la región encerrada o la región que vamos a decir que encierra esa curva, que es la expresión que vemos acá del lado derecho. Esta expresión se conoce como rotacional o la curva del campo vectorial, y mide la tendencia del campo a girar. Entonces, el teorema de Green, vamos a decir, nos da una forma alternativa y a menudo más sencilla de calcular, vamos a decir, estas integrales, transformando integral sobre una línea en una integral sobre una región. Antes de seguir avanzando, hay algo que nosotros debemos de comprender y que es fundamental que entendamos el corazón de lo que estamos calculando en la integral de una línea de campo vectorial. Por eso me pregunto, ¿qué significa f.dr? Primero vamos a ver los elementos. Yo quiero compartir con ustedes esta imagen, aquí este diagrama, donde tenemos un bote y unas pequeñas flechas que representan nuestro campo vectorial, ese flujo o corriente del que hablamos anteriormente. La flecha pequeña que sale del bote, etiquetada como DDR, representa un pequeño, vamos a decir, un pequeño desplazamiento o la dirección en la que nos estamos moviendo en ese instante a lo largo de nuestra curva. Ahora bien, el vector de R da la dirección. Ahora, la clave está en el producto punto F por punto DR. Recuerden que el producto punto nos dice que qué tanto dos vectores van a la misma dirección o en dirección opuestas. Vamos a ver en el primer escenario. Si el resultado de
F por dr es mayor que 0, significa que el campo vectorial F, o sea, la corriente, y nuestra dirección de movimiento dr tienen componentes que van en la misma dirección. Vamos a pensarlo así. Si el viento sopla a tus espaldas mientras caminas, te está ayudando a avanzar. Aquí decimos que el fluido ayuda, vamos a decir, a movimiento. Es como si la corriente empujara el bote hacia adelante, facilitando su avance. Por otro lado, si el producto punto F por dr es menor que 0, entonces esto nos indica que el campo F y nuestra dirección de movimiento dr tienen componentes que van en direcciones opuestas. En este caso, la corriente está trabajando en contra de nuestro movimiento. Para entender un poquito mejor esta parte, yo tengo como un ejemplo. Si el viento viene de frente, mientras caminas, te está estorbando. Aquí el flujo estorba al movimiento del bote, es como ir contra la corriente. Entonces, después de estos dos ejemplos, donde el vector dr da la dirección, el producto punto F de R, lo mostré aquí, cuando el flujo ayuda cuando F por dr es mayor a 0 y el flujo estorba cuando el producto del punto F por dr es menor a 0. Bueno, el término F o F.dr en la integral de línea nos permite cuantificar cuánto del campo vectorial está alineado con nuestra trayectoria en cada punto. Si es positivo, el campo contribuye positivamente a nuestro trabajo o flujo. Si es negativo, contribuye negativamente, es decir, nos estorba, como acabé de decir anteriormente. Espero que con este ejemplo haya quedado claro qué significa F por dr. Ahora continuamos con, ahora que hemos comprendido la definición del teorema de Green, veamos una de sus aplicaciones más comunes y útiles, que es el cálculo del trabajo realizado por una fuerza. Tenemos aquí un enunciado que nos está mostrando el problema que vamos a calcular. Bien, consideremos el siguiente problema. Tenemos acá una partícula que se mueve a lo largo de un círculo de radio 3, como podemos observar aquí en nuestra gráfica. Esta partícula está sometida a una fuerza F definida por el campo vectorial F por X, Y, que es igual a 3, es igual Y al cubo por Y más la suma de esta expresión X al cubo más 3X por Y al cuadrado por J. Entonces, nuestro objetivo acá es calcular el trabajo total realizado por esta fuerza a medida que la partícula completa una vuelta alrededor del círculo, como podemos ver acá. Empezamos. Quiero mencionar algo y es que tradicionalmente el trabajo se calcula mediante una integral de línea del campo de fuerza a lo largo de la trayectoria. Sin embargo, para un campo tan complejo y una trayectoria cerrada, una integral de línea directa podría ser muy
vamos a decir, muy tediosa de resolver. Aquí es que, según el teorema de Green, o es aquí donde entra el teorema de Green para transformar una integral de línea sobre una curva cerrada en una integral doble sobre la región que encierra esa curva. Aplicando nuestro teorema o aplicando el teorema a nuestro campo de fuerza, F por F de X, Y, donde M es M por X, Y es igual a Y al cubo y nx, y es igual a x al cubo más 3x por y al cuadrado. Calculamos la derivada parciales correspondiente y obtenemos esta expresión que tenemos aquí, la diferencial. Decimos que la diferencial entonces es igual a 3x al cuadrado. Eso es aplicando el teorema de Green. Y aquí entonces obtenemos nuestra integral de línea. Se convierte en una integral doble, mucho más manejable. Ahora tenemos lo que es una integral doble, como podemos ver acá, sobre una región circular. Para simplificar la resolución de una integral sobre una región circular, lo más conveniente es cambiar las coordenadas polares, usando esta expresión que tenemos aquí. Si nosotros cambiamos las coordenadas polares por esta expresión que tenemos aquí, entonces el trabajo realizado es igual a esa expresión que tenemos aquí. Debemos de recordar que en coordenadas polares, x es igual a r por coseno de teta y dA es igual a r de dr de teta. Entonces, el elemento dA es igual o se transforma en r de dr de teta, de teta. Entonces, nosotros aquí en nuestra región, que es un círculo de radio 3, esto significa que R irá desde 0 hasta 3 y teta irá desde 0 hasta 2 pi para completar la vuelta. Entonces, sustituyendo nuestra coordenada polar en nuestra integral doble, obtenemos la nueva expresión para el trabajo, que es esta expresión que está acá. Entonces, teniendo esto, el siguiente paso es simplificar la expresión dentro de la integral. Desarrollamos esta expresión que tenemos aquí y al multiplicarlo por R, del dA, obtenemos R al cubo. Así la integral se convierte en 3 por R coseno de teta, toda esa expresión elevado al cuadrado, R de dr de teta. Aquí podemos ver como coseno al cuadrado de teta es una función solo de teta y es una constante respecto a R, entonces podemos sacar al coseno al cuadrado de teta fuera de la integral interna. Entonces la integral en R, integrate en R para facilitar el cálculo.
Entonces, obtenemos la siguiente expresión para facilitarnos o para ya nosotros evaluar lo que es la integral, como podemos ver acá. Dándole continuidad a nuestro problema, podemos seguir con lo siguiente. Y aquí lo que hacemos es que evaluamos la integral de r en sus límites de 0 a 3, donde 3 cuartos es igual a 81. Aquí lo que hacemos es, donde está r, recordando que el radio es igual a 3, lo que hacemos es que esta parte de acá queda 81 sobre 4 porque al sustituir el radio con un valor de 3 y hacemos la operación normal de 3 a la cuarta, sabemos que es 81. Entonces, sabiendo esto, usamos la identidad de trigonométrica, en este caso, coseno al cuadrado de teta, por teta es igual, sabemos que la identidad de la trigonométrica de esta expresión es igual a la expresión que tenemos acá. Utilizamos esta identidad trigonométrica para simplificar la integral. El 2 del denominador se incorpora al 243 sobre 4 para dar 243 sobre 8. Este fue el paso que hicimos para obtener la expresión que tenemos acá. Entonces, cuando evaluamos la expresión en los límites de la integración de 0 a 2pi, como seno por 4pi es igual a 0, el seno de 4pi es igual a 0 y el seno de 0 es igual a 0, solo que del término teta evaluado en 2pi. El resultado tenemos que es igual a 243 sobre 8 dividido entre 8 por 2pi. Haciendo esta multiplicación básica, tenemos como resultado 143 sobre 4pi. Este procedimiento que vemos aquí fue el que yo realicé para obtener como resultado 243 dividido entre 4, toda esta expresión multiplicada por pi. Nosotros vemos que el trabajo realizado por F es igual a 243 pi sobre 4. Recordando que este resultado fue obtenido gracias a la aplicación del teorema de Green y su fórmula. Así fue que nosotros pudimos dar con este resultado. Bien, ahora entramos al punto de superficies paramétricas y paramétricas. Esta definición de superficie paramétrica fue tomada del libro, estudiada del libro de Larson en su 9ª edición, donde nos dice que sea X, Y Z, funciones de U y V continuas en dominio del plano U por V al conjunto de estos puntos dado. Retomemos la fórmula principal que nos define la superficie paramétrica, esta que está acá. ¿Qué tal si analizamos cada elemento de esta expresión? Primero tenemos R por U, V. Esta es nuestra función vectorial de posición. Es un vector que para cada par de valores que le demos a U y V, nos va a indicar la posición de un punto
específico en el espacio tridimensional. Para entender un poquito esta expresión, hay un ejemplo sencillo y es que, por ejemplo, vamos a pensar en ella como un GPS, una GPS que al darle sus dos coordenadas, U y V, les dice el X, Y, Z exacto de la superficie. Luego, U y V son nuestros parámetros, como dije, son las variables independientes y son las que nos permiten recorrer la superficie al variar U y V dentro de su dominio D en el plano UV que vimos anteriormente. Entonces, las funciones, estas funciones son los componentes de nuestro vector de posición. Cada una de ellas es una función de dos variables, U y V, que se le llama superficie paramétrica. Entonces, las ecuaciones quedan denotadas por lo siguiente, donde X por U, V nos dice cuál será la coordenada de X del punto de la superficie dado U y V. Acá Y por Y por U, V nos dice cuál será la coordenada de Y, igual acá que nos dice cuál será la coordenada de Z. Esto es ecuaciones paramétricas. Son las ecuaciones paramétricas para la superficie. Estas imágenes que tenemos acá son las que representan la superficie paramétrica y la descripción de las ecuaciones paramétricas que acabo de describir. Bien, continuamos con lo que es la integral de una superficie. Basándonos en el teorema 15.10 del libro de Larson en su 9ª edición, la evaluación de una integral de superficie nos dice sea S una superficie cuya ecuación es Z igual G por X, Y sea R su proyección sobre el plano XY. Si G, G sub X y G sub Y son continuas en R y F es continua en S, entonces la integral de superficie de F sobre S es igual a esta expresión que tenemos acá. Entonces, este teorema sobre la evaluación de integral de superficie nos proporciona una fórmula práctica para calcular integrales de superficie que de otra manera serían, vamos a decir, muy complejas de resolver directamente. Pero esta fórmula, ¿para qué sirve? Principalmente sirve para transformar una integral sobre una superficie, vamos a decir, tridimensional. Una integral de superficie. En una integral doble, más familiar sobre una región bidimensional, como podemos ver acá. En términos más simples, esta fórmula simplifica el cálculo. Ejemplo, si tienes una superficie S que puede describirse como, ya lo mencioné acá, Z igual G por X, Y. Es una función de X y Y que quieres integrar una función X, Y, Z sobre ella. Este teorema nos dice cómo hacerlo. La parte clave es el término con la raíz cuadrada. Esta parte que está acá, 1 más toda esa expresión g de x por x, y, toda esa expresión elevada al cuadrado más
G de Y por X, Y, y toda esta expresión elevado al cuadrado de dA. Este factor corrige, vamos a decir, la inclinación de la superficie. Es como si se ajustara el pequeño elemento del área de A del plano para que represente correctamente el elemento del área de DS, vamos a decir, en la superficie curva. Ahora nos vamos a centrar en el teorema de Stokes. El teorema de Stokes se debe al señor George Gabriel Stokes. Este nació en el año 1819 y murió en el año 1903. Es importante nosotros conocer un poquito de historia sobre los creadores de estos teoremas. Por ejemplo, aquí nos dice que Stokes se convirtió en profesor lucasiano de matemáticas en el año 1849. 5 años después publicó el teorema que lleva su nombre como examen para optar un premio de investigación. Ya que conocimos un poquito sobre el creador del teorema de Stokes, en este apartado vamos a tratar sobre qué nos dice el teorema de Stokes, dónde lo podemos ver, dónde se puede aplicar y por supuesto la fórmula que representa este teorema. Aquí nos dice que el teorema de Stokes es una herramienta para convertir la integral de superficie de un campo vectorial rotacional en una integral de línea alrededor de la frontera de esa superficie o viceversa. Como nosotros podemos observar acá, qué mejor que demostrar este teorema con una imagen que muestre claramente lo que este teorema nos quiere decir. Tenemos aquí una superficie curva en 3D, como podemos observar, que llamamos S. Y es muy importante notar que esta superficie tiene un borde, una frontera, que es la curva que lo rodea, la llamamos C. Imaginen una red de pescar, por ejemplo. La red es la superficie S y el cordón es que la limita es la curva C. Entonces, ahora bien, vamos a la fórmula que representa el teorema de Stokes, donde en este apartado acá, esto es una integral de línea, nos está calculando, esta nos permite calcular la circulación de un campo vectorial F. Es como medir qué tanto gira el campo alrededor de ese borde. Entonces, acá tenemos la siguiente expresión. Esto es una integral de la superficie, donde esta expresión es lo que llamamos rotacional. Lo que llamamos rotacional del campo vectorial F. El rotacional nos dice cuánto gira o curva el campo de cada punto de la superficie. Bueno, aquí continuamos abordando el teorema de Stokes. Nosotros podemos observar acá una superficie orientada y a segmentos acotada por una curva C con orientación positiva. Vemos que tiene orientación positiva, recordando que esa parte la explicamos anteriormente al inicio del video, cuando tiene una orientación positiva y una orientación negativa. F es el campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas parciales sobre una región abierta en R3 que contiene la superficie S.
Esto representa los vectores normales unitarios n. Esta es una forma sencilla de representar también lo que es el teorema de Stokes. Y aquí vemos que la integral de superficie de un campo vectorial rotacional está dada por la siguiente fórmula, donde una integral doble, donde S es una superficie en 3D, 3 dimensiones, y este apartado de acá es la integral de línea alrededor de la frontera de una superficie. Hasta ahora hemos visto el teorema de Stokes como una herramienta matemática que relaciona integrales de línea con integrales de superficie. Pero, ¿dónde vemos esto en el mundo real? Una de sus aplicaciones más fundamentales, especialmente en la ingeniería eléctrica y física. Como vemos aquí yo estoy mostrando un pequeño ejemplo de donde podemos aplicar el teorema de Stokes, que es en la ingeniería. Especialmente es la deducción de la ley de Faraday, de la inducción electromagnética. Aquí miren esta ilustración. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una babina de alambre, es decir, un solenoide conectada a un amperímetro, que el amperímetro es el aparato de medida de corriente, ¿verdad que sí? Y tenemos un imán con un polo norte azul y su polo sur, esta parte acá roja, rodeado de sus líneas de campos magnéticos, estas líneas que vemos acá de color verde. Bien, esta ley describe un fenómeno fundamental, es decir, si movemos un imán cerca de una bobina de alambre, se induce una corriente eléctrica en el alambre. El amperímetro se moverá indicando la presencia de esta corriente. Este es el principio detrás de los generadores eléctricos, los transformadores y gran parte de la tecnología moderna. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver el teorema de Stokes con eso que yo acabo de decir? Bien, esta ley en su forma fundamental relaciona el campo eléctrico inducido, que es lo que se mueve, los electrones para crear la corriente. Como el cambio en el campo magnético, vamos a pensar en el alambre de la bobina como la curva cerrada. El alambre de la bobina como la curva cerrada de nuestro teorema de Stokes. Y la superficie S sería la abertura o el área que encierra cada espira de la bobina, como vemos acá. Entonces, esta es una de las demostraciones del teorema de Stokes aplicado al mundo real, especialmente en la ingeniería y como también en la física. Cabe resaltar también que el teorema de Stokes aplicado a la ingeniería, a la física y a las demás áreas, esto que vemos aquí es una modelación en 3D y simulación en biomedicina. Esta también es una de las demostraciones donde podemos aplicar el teorema de Stokes, como podemos observar acá.
Ya casi culminando con nuestra presentación, vamos a hablar un poquito sobre el teorema de divergencia. El teorema de divergencia, también conocido como el teorema de Gauss, debe honor a Carl Friedrich Gauss, nacido en el año 1777, en el cual nos dice que al teorema de la divergencia también se le conoce como el teorema de Gauss, en honor a este famoso matemático. Este señor es reconocido junto con Newton y Arquímedes como uno de los tres más grandes matemáticos de la historia. Excelente. Para hablar un poquito de este teorema de la divergencia, solo vamos a dar una pequeña demostración y es a través de la imagen que tenemos acá, donde F por X, Y es igual al campo vectorial en el plano. Este es el campo vectorial en el plano. R es la región del plano, X por Y, esta parte que está acá señalada en rosado, y C viene siendo la curva de R, C viene siendo la curva de R, donde N es el vector unitario normal de C que apunta hacia afuera. Esto que vemos aquí son las distintas fórmulas que podemos utilizar en el teorema de divergencia. En modo de conclusión, fue muy importante investigar sobre los diferentes temas vistos anteriormente, teniendo como tema principal la integral de línea, donde podemos observar que la integral de línea es una herramienta fundamental en el cálculo multivariable que nos permite extender el concepto de integración más allá de los intervalos de una recta. Una integral de línea nos permite sumar o acumular una cantidad a lo largo de una trayectoria curva en el espacio bidimensional o tridimensional, como vimos anteriormente. También pudimos ver sus principales aplicaciones. Aquí podemos incluir el cálculo de la masa, cálculo del trabajo y el flujo. Muchas gracias. Les dejo con esta frase que dice insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Muchísimas gracias por todo. Que pasen feliz día. Con ustedes se despide la maestrante Loraine Severino Santana.